Hola, a día de hoy aún hay lugares donde los seres humanos no han logrado habitar, como las profundidades del océano, los gigantescos y azules hielos y los fríos y pálidos suelos de la Antártida. Si visitamos esas zonas hoy en día notaremos la ausencia de la vida humana. No hay ni un solo humano, ¿o acaso sí los hay? Ponte cómodo porque hoy te traigo, resumiéndote increíblemente rápido, o eso espero, de Ningen. Es muy probable que ya hayas escuchado este nombre, pero quizás con alguna diferencia, como por ejemplo cambiando una G por la letra N. Los Ningen se hicieron populares por allá en el 2007, más que nada en foros japoneses y después en espacios relacionados con la criptozoología, que si no la conoces es la ciencia, ¿ves las comillas? Ciencias. Lo menciono porque no es una ciencia real, que se encarga de recopilar todas las pruebas, datos y testimonios sobre criaturas míticas, como Big Dick o el pene del lago Ness. Ya se saben toda la historia. Pero ojo, los Ningen no hacen parte de la mitología japonesa, son solamente una leyenda moderna, porque sé que no faltará el genio que crea que estoy acá hablando de cultura japonesa o algo por el estilo. Yo les hablo sobre los Ningen creados por Mr. Manticore, a quien igualmente reconocerás por otras series de terror analógico, como Monument Mythos, Nitzenberg y su obra más reconocida a nivel mundial, Marta la perra que habla. Esta historia se divide en 3 videos que se titulan exactamente igual, sin embargo podremos notar en que en cada uno de los títulos vemos un año diferente, yendo desde 1990 a 1992, lo cual me facilita el trabajo de organizar los videos cronológicamente. No me facilitó nada, ayuda. Este primer video, que lleva como subtítulo Observación, inicia con la presentación de una organización llamada la Oficina Japonesa para el Estudio Humano. Y es que Japón será un país importante en esta historia, no solo porque en este país se originó la leyenda de los Ningen, sino porque en este video y en todos tendremos subtítulos en japonés. Una vez terminada la presentación, en la cual vemos una especie de humanoide, se nos presentaría el primer nombre y protagonista de lo que será esta serie, siendo este Keizo Funatsu, quien aparentemente formaba parte de un grupo de expedición, quienes habían sido enviados a la Antártida, específicamente a la península ártica. Pero lo raro aquí es el subtítulo que vemos en la parte inferior, el cual menciona sobre un primer avistamiento humano. Vemos en las fotografías lo que parecen ser criaturas bípedas y grandes a las cuales se refieren como humanos, aunque estas cosas se ven muy alejadas del concepto que tenemos sobre un ser humano. ¿Somos sus cálidos hijos? El infierno es real y es frío. ¿Qué pasará cuando sea cálido? A diferencia de otras series de este género, vemos que se inicia directamente dándonos contenido para teorizar. La primera oración podría referirse a que nuestra especie, los humanos tales y como los conocemos, provenimos de estas criaturas, que de alguna manera es una especie antigua, que sí son humanos, pero que se quedaron en una etapa evolutiva anterior, aunque es más probable que hayan evolucionado de forma diferente, una específicamente adaptada para vivir en los fríos de la Antártida. La siguiente oración, El infierno es real y es frío, está refiriendo claramente al lugar de la Antártida, aunque al mencionar el infierno es más que claro que se refiere a un lugar malo, o sea que algo extraño debe estar ocurriendo en la Antártida. Y finalmente deja abierta la pregunta sobre qué pasará cuando sea un lugar cálido, que si lo tomamos de forma literal podría referirse a qué pasará cuando la Antártida ya no sea un lugar frío, o sea cuando se esté derritiendo. Posterior a esto vemos que fue Keizo Funatsu quien los nombró humanos, y que la expedición duró en su totalidad un año, desde 1989 a 1990. Se nos muestra
muestra el mapa de lo que fue la expedición, para luego mostrar al hijo de Keizo Funatsu, Ugo Funatsu, quien aparentemente está leyendo el diario de su padre, una entrada específicamente de marzo de 1990. Ya saben que me encantaría rellenar el video poniendo el clip entero de Ugo Funatsu leyendo el diario, pero solamente dejaré la parte final donde describe un encuentro con una de esas criaturas. En cuanto al resto de la entrada, Keizo menciona que tuvo que salir a alimentar a los perros, pero que cuando lo hizo y trató de volver al campamento, ya no estaba, y al darse la vuelta ni siquiera pudo ver a los perros. Lo que parece ser una ventisca lo golpeó, y no pudo ver más que blanco en todas las direcciones. Como pudo, logró esconderse en la nieve, y explica que sintió como si la Antártida lo estuviera cuidando, y es aquí donde la entrada a su diario comienza a ponerse peculiar. I heard somebody yelling my name. The storm hadn't let up at all, but I heard this. Keizo, Keizo. I yelled back, I am here, I am here. I heard reply, I see you, Keizo. I yelled, yes, yes, over here. And slowly, a man stepped out from the white. But not any man. Not any of my team members. He was just human. That's the best I can describe him. I ran as fast as I could away from him. And then I saw Will, our team leader, almost immediately. If Will had been my imagination, I would have been lost again. Then I would have surely died. Luego vemos imágenes tomadas durante la búsqueda de Keizo, donde no vemos nada relativamente extraño. Sin embargo, en los subtítulos japoneses vemos algo peculiar. Quizás si sabes sobre el sistema de escritura japonés lo hayas notado fácilmente, pero si este no es el caso, déjame explicártelo, ya que yo tampoco lo noté a la primera. En Japón tienen un sistema de escritura mixto, donde destaca el kanji, el hiragana y el katakana, siendo los más comunes los dos primeros, mientras que el katakana se usa principalmente para palabras no nativas de Japón, marcas o nombres de especies animales no nativas de Japón. ¿Y a qué voy con todo esto? En la imagen en la cual se nos dice que Keizo fue visto por su equipo, vemos que extrañamente su nombre fue escrito en katakana, y aunque podría ser un error del creador, más adelante vemos nuevamente el uso del katakana, pero en esta ocasión para una palabra extranjera, siendo esta team. Por lo tanto, el creador de la serie sabía perfectamente cómo se usaba el sistema de escritura. Investigando un poco, y no estoy seguro de esto, descubrí que en algunas obras japonesas se escribe el nombre de los personajes en katakana cuando estos son reemplazados o cambian de forma drástica, por lo que podríamos creer que el Keizo que regresó de la expedición no era el mismo que fue en primer lugar. Finalizamos con el origen de la palabra ningen, la cual proviene del japonés y significa humano, o su segundo significado siendo este
humano, entre comillas, lo cual nos da claramente a entender que es algo que no lo es. No sé si me explico. Algo interesante que me gustaría mencionar es que tanto Keizo Funatsu como la expedición Transantártica y su accidente perdiéndose en la nieve fueron eventos reales que se pueden investigar en Google, por lo que en este universo podría plantearse una situación en la que Keizo sí logró encontrarse con los Ningen. El siguiente video nos muestra nuevamente la oficina japonesa de estudios humanos, pero ahora con un logo sumamente diferente, siendo este lo que parece ser la cola de una ballena saliendo del agua, lo cual es curioso ya que el subtítulo de este video es Video del fondo del mar. y nada más empezar vemos una estructura ósea y todo lo que esta contiene. El inicio se ve relativamente normal, claro si ignoramos el hecho de que las palabras en japonés tienen un significado mucho más hostil y que ponen a esta criatura como un depredador. Lo realmente extraño llega cuando vemos las partes que sí son diferentes a la de un humano común. Es bastante primitivo. Fácil de evadir. Pies como raquetas de nieve. Humano amigable. ¿Qué carajos es eso, cabrón? Mami, ¿por qué mi apellido Hernández Hernández? Si eres observador o si simplemente tus ojos funcionan así sea un poquito, habrás notado que hay un texto en rojo en japonés detrás del texto azul, cuyas traducciones parecen contradictorias. Eso está más evolucionado que cualquiera de nosotros. Eso siempre te superará. Ese agarre tiene el potencial de matarte instantáneamente. Si quieres reunirte con tu familia nuevamente, evita al Ningen a toda costa. Es curioso ver cómo la persona que escribió los textos en rojo parece querer advertir sobre el verdadero peligro detrás de esta criatura. ¿Esa cosa siquiera puede caminar, cabrón? Mientras que la persona que escribió los textos en azul parece querer confundir al espectador, pintando esa cosa como algo amigable y simplemente poco peligrosa. Ilustración de pinturas de cueva en la Antártida. Precede la historia de Ícaro por 11.000 años. Quiero destacar que el texto inferior en japonés no dice lo que parece decir su traducción, sino que nos dice: Nuestros mitos son sus mitos. Esto, además de la mención de Ícaro, demuestra una conexión entre estos humanos y nuestra historia. También dice que las historias datan de 11.000 años antes de la historia de Ícaro, y teniendo en cuenta que este tipo de historias se escribieron en el siglo 8 a.C., podríamos ubicar estas pinturas más o menos del 11.800 a.C., por lo que es probable que los Ningen sean los padres de nuestra especie. Los humanos de la montaña encuentran un cuerpo misterioso. Un humano se pregunta qué hay más allá de la montaña. Más allá de la montaña hay una ballena. La ballena pregunta, ¿estás pensando saltar? El humano responde que no, pero envidio la libertad de las ballenas, permitida por sus colas. Mis piernas me atrapan en esta montaña. Sin saber qué decir, la ballena se aleja. El humano deforma su figura y deja la montaña. El humano encuentra la ballena. La ballena está sin palabras. La ballena se llena de esperanza. La ballena grita, sígueme. También deseo ir más allá. La criatura susurra, sígueme. También deseo ir más allá.
los humanos de la montaña encuentran un cuerpo misterioso. La historia es completamente rara y parece una fumada total, pero lo que estamos viendo es claramente una representación de la evolución. Las criaturas terrestres, los humanos de la montaña, decidieron saltar al agua deformando su cuerpo para poder adaptarse a este nuevo entorno, pero las criaturas del agua decidieron ir más allá, y aunque parece que siguen debajo del agua, podríamos creer que este último salto del humano original fue al cielo. De esta manera terminaría convirtiéndose en el cuerpo de la punta de la montaña. Sin embargo, aún no logro descifrar qué salió mal para que terminara muriéndose en la punta de la montaña. Quizás estaba incompleto, quizás tenía que unirse con la anterior criatura. Además de todo esto, la mención de Ícaro no es porque sí. Claramente vemos como la historia del humano y la ballena es increíblemente similar a la historia de Ícaro, aunque haya sido planteada muchos años antes, 11.000 años antes para ser exacto. En la historia de Ícaro vemos como este mismo personaje vuela muy cerca al sol debido a su curiosidad a pesar de las advertencias, y sus alas terminan derritiéndose y cayéndose. En el humano y la ballena vemos como el humano y el resto de especies tratan de ir siempre más allá, algo meramente humano, pero llega un punto donde no pueden seguir avanzando y termina cayendo del cielo y falleciendo en la cima de una montaña. Luego de esto vemos a Ícaro 1, este es el cuerpo en la punta de la montaña, y sabemos qué es porque podemos identificar lo que parece ser una cabeza humana. Recordemos que en la historia del humano y la ballena, a pesar de deformarse, vemos que conserva su cabeza humana, pero algo no está bien. En los subtítulos japoneses hay algo anormal. El apodo de la criatura en japonés no es Ícaro 1, es Keizo. Ahora nos toca ver a Ícaro 2, una criatura marina que fue grabada en las profundidades del mar Ártico. Al principio creí que esta sería la ballena en la que el humano se transformó en primer lugar, pero vemos una anatomía similar a Ícaro 1, por lo que podríamos confirmar que esta criatura es realmente la que no se tiró al vacío al final de la historia, con la que debió unirse Ícaro 1 en primer lugar, y que ahora se encuentra sola en las profundidades. E igualmente vemos un significado diferente en el texto en japonés. En esta ocasión su apodo es Ninguno, en honor a la familia Funatsu, teniendo en cuenta que Ícaro 1 fue descubierto en 1990 y aún así fue nombrada Keizo, y que Ícaro 2 fue descubierta en 1991 y no lleva su nombre por respeto a la familia, es probable que Keizo haya fallecido entre estos dos años. Recordemos que la expedición debió haber acabado en 1990. Luego de esto vemos al esqueleto de esta criatura, específicamente Ícaro 1, ya que vemos un cráneo humano, y nuevamente vemos como los textos en japonés describen las habilidades de depredador de la criatura, pero enfoquémonos en el último texto. Además de humano amigable, de fondo podemos leer: los ancestros devoradores de humanos. Teniendo en cuenta que tanto Ícaro I y II son etapas evolutivas anteriores a lo que parece ser Ícaro III, podemos deducir que este último será hostil hacia nuestra especie. Ugo Funatsu parece desesperado mientras lee el diario de su padre. Parece que Keizo ha presenciado un acontecimiento fuera de lo normal. Afirma que lo que parece ser una criatura se elevó en el cielo y los observó a todos al mismo tiempo. ¿Es esta criatura Ícaro III? Si vemos bien las tomas de la entidad podemos notar algo peculiar, y es que no es solamente una línea flotando, son dos cuerpos, similares a los que vimos anteriormente, pero agarrados de los brazos. Y si nos fijamos mejor veremos como uno de esos cuerpos está completamente esquelético, siendo este el cuerpo de Ícaro I, mientras que el otro probablemente sea Ícaro II. El profesor Subo, que es mencionado en el diario, es un barco soviético real, y aunque este no fue usado durante la expedición transantártica en la vida real, aparentemente en este universo sí lo fue, y es probable que haya sido aquel barco quien consiguiera las imágenes de Ícaro II. Pero, ¿qué tiene de especial este barco? Pues que al llegar a la orilla, en un absoluto silencio, se pudo ver escrito en sus paredes con un color rojizo las palabras ayuda en ruso. Algo estuvo en el barco,
Y se nos confirma esto ya que dentro del barco podemos encontrar una pequeña ilustración en la que vemos lo que parece ser Ícaro III atacando el barco y uno de los soldados tratando de defenderse con un hacha. El dibujo se compara con la obra de Utagawa Kuniyoshi llamada Takiyasha, la bruja y el esqueleto espectral, en la cual el hombre con el hacha es reemplazado por una mujer que es la que invoca al esqueleto. Es curioso que la persona que presenció el acto lo haya dibujado similar a una obra japonesa, y si buscamos en internet sobre esta expedición notaremos que el único japonés en el equipo era Keizo Funatsu. Terminamos el video con una nueva definición, en esta ocasión de la palabra humano, proveniente del inglés que significa tú, o tú, entre comillas, de alguna forma buscando cuestionarte sobre si realmente lo eres. There was an article in Scientific American in the early 70s which compared the efficiency of locomotion. De fondo, escuchamos el fragmento de un documental en el cual se compara la capacidad de los seres vivos de ir de un punto A un punto B, y aunque el ser humano fue inferior a la mayoría de especies, siempre encontraba una forma de superarlos. En el tercer y último video vemos que el logo de la Oficina Japonesa de Estudios Humanos cambió por tercera vez. En esta ocasión podemos observar lo que parece ser la parte delantera de un barco, y es que este tercer video de 1992 se titula Análisis a la nave, refiriéndose al profesor Subo, e inicia siendo narrado por Hugo Funatsu. When I could see, I found nothing strange about this image. I remember it well. Professor Zubov, the massive Soviet ship, just returned from the Southern Ocean. But across its body, a phrase was written. Help, help, help. I did not find this strange at first. Sad, but not strange. I removed my eyes to avoid the truth. But in this blindness, I have realized this was not written by any crew member. They could never have reached. This was not spray paint. Spray paint does not become a dull brown. This doesn't even say help. Not as a verb anyway. It says help as a noun, like assistance or aid. This was a lure for us. A lure that mocked us. Or perhaps they see their treatment of us as assistants, taking us beyond our current state in evolution. Perhaps they consider themselves our saviors. Aunque se desconoce si lo lee del diario o no, ya que parece contar cómo fue la experiencia de ver regresar al barco. ¿No notan como algo raro la forma en la que Hugo cuenta los eventos? ¿Cómo no se le hace raro el haber visto el barco regresar con los ayuda escritos en él? ¿Cómo dice que solo apartó la mirada para evitar la verdad? ¿De qué verdad está hablando?
mensajes de ayuda no solo no fueron escritos por la tripulación, sino que fueron escritos como forma de cebo para atraer a las personas del barco. Ícaro III al parecer no es la criatura voladora que vimos anteriormente. Ícaro III es la fábrica de humanos en la que se transformó al haberse unido al barco. Finalizamos este video con Hugo Funatsu leyendo la última entrada del diario de su padre, pero lo vemos actuando raro, como si no tuviera eso que lo hace humano. The expedition was successful. There were no complications. We all survived. We encountered no injuries and no deaths. We had enough clothing. We had enough food. Our sleds were unharmed, and our dogs were healthy. Nothing strange occurred. The mountains were untouched. The ice was unspoiled, and the sea was pristine. The journey home was comfortable. We ate well and spoke freely. The ship was clean and organized. The sky was clear. Always. I am ready to join the rest of civilization. I am ready to have a son. En la entrada, Keizo anuncia que todo salió bien, que no hubo heridos, que todo está perfecto y que está listo para unirse al resto de la sociedad, que está listo para tener un hijo. Y tras una última definición, en esta ocasión de la palabra en ruso, ayuda, termina la trilogía de videos y es hora de la parte más difícil para mí. Es momento de pensar y dar mi propia conclusión. Primero quiero decir que nada de lo que voy a decir está confirmado y que nada de lo que encuentres en algún otro video, sea el idioma que sea, lo está. Todos son interpretaciones y teorías, y aquí va mi interpretación. La historia nos sitúa hace más de 11.000 años. Una civilización desconocida habitaba la Antártida. Estos no son humanos, al menos no son como nosotros. Esto se debe a que es imposible que nuestra especie haya pisado la Antártida, sea la época que sea, sin algún tipo de avance tecnológico. Así que esta especie debió haber nacido en el continente helado. Posterior a esto, dos de estos humanos, o posiblemente muchos más, empezaron a fantasear sobre lo que había más allá del agua y a envidiar a las ballenas por su capacidad de nadar. Cabe aclarar que dudo mucho que la ballena realmente hablara. Esto solo fue como lo interpretó el humano. El humano, por su necesidad y curiosidad, decide alterar su forma con la intención de entrar al agua y buscar a la ballena con la que creyó tener una conversación. Y aquí hay dos opciones. La primera es que el humano asimiló dentro de su anatomía a la ballena para crear así una especie nueva. O hubo sexo, demasiado sexo, y de esta manera nacería una nueva especie. Pero creo que la segunda opción es ilegal en más o menos todo el planeta, así que quedémonos con la primera opción. Luego de esto, dos criaturas similares desearían nuevamente ir más allá. En esta ocasión al único lugar que les faltaba por conquistar, los cielos. Y aunque el humano lo intentó, terminó pereciendo en lo más alto de la península ártica. No me pregunten cómo llegó allá, simplemente llegó. Algunos añitos después, en 1990, se llevaría a cabo la expedición antártica.
y aunque esta fue presentada como un evento colaborativo entre países, es probable que el objetivo de esta fuera estudiar a los Ningen, quienes aún habitaban en agua y tierra, y se conocía la existencia de estos ya que la Antártida se llevaba estudiando años atrás, pero esta fue la primera expedición sin maquinaria, solo con trineos y perros. Keizo Funatsu, uno de los miembros de la expedición y quien posiblemente estuviera más interesado en las criaturas, termina perdiéndose durante una ventisca y escuchando a un Ningen llamarlo. El que el Ningen supiera su nombre posiblemente prueba de que estos seres ya sabían de la expedición y habían estado escuchando y vigilándolos. Al llegar a la península ártica encuentran el cadáver a quien apodan Ícaro 1 e igualmente demuestran haber tenido contacto con los Ningen, ya que logran investigar dos estructuras óseas. Al devolverse presencian lo que parece ser una última evolución en la especie Ningen. Ícaro I y una de las criaturas acuáticas llamada Ícaro II se unen en una sola y logran despegar su vuelo, atacando el barco y asimilándolo junto a toda su tripulación. Demostrando un grado de inteligencia, esta criatura escribe en forma de cebo la palabra ayuda en las paredes del barco, para que así la gente entrara en su rescate. Pero esta criatura junto al barco no solamente se llamarían Ícaro III, ahora también se llamarían Fábrica de Humanos, o básicamente Fábrica de Ningen, y nacería de esta un humano a quien podríamos creer que es una copia de Keizo. Este escribiría por última vez en su diario y saldría a la sociedad, teniendo un hijo nacido de sí mismo, llamado Ugo Funatsu. Años después, Ugo Funatsu, durante lo que parece ser un evento para recordar la expedición de 1990, lee el diario de su padre y descubre como tanto él como su padre no son humanos como el resto de personas, son una especie diferente. Ahora Ugo Funatsu pudo ver la verdad y parece ser que a este punto los Ningen ya se han mezclado en nuestra sociedad. Esta sería mi interpretación de la historia. Hay algunas cosas que parecen no tener coherencia, pero como dije, hay mucha información al aire y no es suficiente para sacar conclusiones. Por mi parte, dejaré el video por acá. Espero que te haya gustado, suscríbete y dale like si es así, sígueme en mis otras redes sociales, ve a ver mis demás resúmenes, recuerda que donde sea que mires habrán humanos y nos vemos en una siguiente ocasión.